Vamos a ver en una primera etapa los tejidos epitelial y conectivo. Recordar ante todo que, bueno, si vamos a hablar de tejidos, estamos hablando de una organización de células para una función determinada, ¿no? Luego estos tejidos se van a agrupar para la misma función, van a formar el órgano y los órganos a su vez van a integrar un equipo para hacer los sistemas. Bueno, para empezar con el tejido epitelial, tenemos que tener en cuenta que qué son las células epiteliales, cómo está formado ese tejido, y una de las características que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo, vamos a diferenciar el tejido epitelial con el tejido conectivo. El epitelial se caracteriza porque prácticamente tiene muy escasa sustancia intercelular, o sea, la sustancia que se encuentra entre célula y célula, y también es porque está en una forma de acúmulo de células. Justamente eso va a ir relacionado con la función del tejido epitelial, que en la mayoría de los lugares donde se encuentra siempre es de protección, ya sea tanto de protección de superficies externas como de superficies internas. El origen embriológico se dice que proviene de las células del ectodermo, o sea, esa es la mayor, el aporte del tejido epitelial. Y acá volvemos a decir, en los lugares que hay mucosas, ¿sí? Cavidades naturales como ano, boca, fosas nasales, y en los poros de la piel tenemos este tejido que viene del ectodermo. Y lo que es la parte del tubo digestivo, el árbol respiratorio, también algunos canalículos del hígado y páncreas, vamos a tener que tiene un origen endodérmico. Del mesodermo, el meso, digamos, es lo que es la parte media, es todo el resto que cubre riñones y órganos reproductores. ¿Esto qué te podemos sacar de conclusión de todo esto? Que nosotros tenemos tejido epitelial con sus diferentes funciones en todos los órganos, cavidades, en alguna forma u otra, están cumpliendo un rol de protección. En los diferentes lugares que se encuentra va a ser de acuerdo a las diferentes estructuras que va, que va a tener y el tipo celular. ¿Cuáles van a ser las características del tejido epitelial? Primero y principal, ya dijimos que había muy poca sustancia intercelular. Eso va a hacer que las células se encuentren unidas muy fuertemente entre sí. Y esto justamente va a dar una cohesión, o sea, cohesión es unión celular, que va a permitir una resistencia y una protección. Dentro del tejido epitelial vamos a encontrar que tenemos por un lado las células epiteliales, que son, ustedes ven acá, estas son las células, son los núcleos celulares, y vamos a tener toda una capa que es lo que se llama la lámina basal. La lámina basal es como una especie de membrana que, como lo indican, es basal, es donde están apoyadas las células, ¿sí? Es como una base donde a partir de ahí están las células epiteliales y van a tener una función de protección, nutrición. ¿Por qué? Porque los componentes que forman a esta lámina basal justamente son los que se necesitan, son como un medio apropiado para que justamente lleguen los nutrientes. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el tejido epitelial es avascular. ¿Qué quiere decir que sea avascular? Que no va a tener vasos sanguíneos propios. Les van a llegar los nutrientes y van a llegar a esa lámina basal y a partir de ahí van a pasar a las células. Acá está nuevamente la definición de qué significa vascular. No tiene irrigación sanguínea propia. Ojo, no tiene irrigación propia, pero obviamente tiene que tener una irrigación porque si no, no podría metabolizar, ¿sí? O sea, va a ser a través del conectivo, del tejido conectivo, que siempre va a estar acompañándolo, que va a recibir esa irrigación.
Este es un pequeño esquema de las características de las células epiteliales. Entonces acá pueden ver que tenemos la lámina basal, donde están llegando capilares, un tejido conectivo, que es, digamos, como soporte, y sobre la lámina basal, que se divide en dos nombres, la lámina reticular y una lámina basal propiamente dicha. Sobre eso están apoyadas, estas son las células epiteliales, ¿sí? Las células epiteliales pueden tener diferentes formas, después vamos a ver, pero en general esto es un esquema. Sería el núcleo, digamos, y acá teníamos pequeñas vellosidades o microvellosidades según el tipo celular, o cilias también, ¿no? De acuerdo a donde estén ubicadas esas células, vamos a tener. También lo que podemos tener en cuenta es que la membrana basal va a poder estar formada por diferentes sustancias, entre ellas colágeno, glucoproteínas, proteoglucanos, o sea, es como enriquecida. La polarización se refiere a justamente a lo que les decía recién. Hay una parte apoyada sobre la membrana basal y después tenemos superficies en la parte más superior. Esas superficies hacia el exterior, con contacto, van a tener diferentes funciones. Pueden estar en la superficie exterior del cuerpo o pueden estar en contacto con la luz del conducto cavidad. ¿Qué significa la luz del conducto cavidad? Por ejemplo, en nuestra boca, digamos, el espacio que queda en nuestra boca está en contacto con el exterior y está cubierto por mucosa, ¿sí? En el caso de las glándulas salivales, que están formadas por tejido epitelial, van a volcar la saliva a la boca, ¿sí? Y es un conducto, y así como también hay otros, digamos, también se pueden volcar ciertos productos en el intestino, ¿no? Eso también sería una cavidad. Recordar que todo lo que es el aparato digestivo es un gran conducto, ¿no? Que se inicia en la boca y termina en el ano. Otro esquema, explicando justamente esto. Lo importante es esto, recordar que la lámina basal es sobre lo que están apoyadas las células epiteliales y que todas van hacia una superficie. ¿Cuál va a ser la función de las células epiteliales? Como venimos diciendo, especialmente es protección. Protección y también ¿qué? Regeneración. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo celular muy corto. ¿Qué significa esto? Que, bueno, justamente si nosotros nos lastimamos, tenemos una herida, al lesionarse la mucosa, esto va a hacer que son células de una rápida replicación celular, y lo que hacen es justamente poder sanar, cicatrizar rápidamente los lugares de las heridas. Esto no solamente en las superficies externas, sino también en cualquier lugar que tengamos mucosa epitelial. El tejido epitelial lo vamos a clasificar primero según la función, donde está ubicado en epitelio de revestimiento o pavimentoso, glandular, sensorial, respiratorio e intestinal. En realidad, la clasificación más importante que tenemos que tener en cuenta es la de revestimiento, que es la que recubre justamente, en el caso de la piel, la parte externa que nosotros conocemos que es la piel, y la parte interna de los conductos y cavidades huecas del organismo. Y el epitelio glandular, que es constituye las glándulas, ¿sí? Que pueden ser glándulas tanto exócrinas como endocrinas. Acá tenemos ejemplos de diferentes tipos de formatos de glándulas. Es todo tejido epitelial. Con respecto al epitelio sensorial y respiratorio y intestinal, simplemente son, digamos, especializaciones celulares del mismo tejido epitelial. Es como que estaría todo esto incluido dentro de lo que sería casi del revestimiento. La división más importante es de revestimiento y glandular. La clasificación según las formas de las células, esto va
hacer según cómo estén, digamos, ustedes pueden ver en estos dibujitos que tenemos células más gorditas, otras más cuadradas, ¿sí? Otras más alargadas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, vamos a tener que tenemos los epitelios planos o escamosos, que son células más planas, más simples, finitas, digamos, chatitas, los cúbicos y el epitelio generalmente, más que prismático, nosotros lo conocemos como epitelio cilíndrico, que si ustedes se fijan, realmente tienen el núcleo acá y son alargaditas, ¿sí? Formando un cilindro. Esto es de acuerdo a los diferentes tipos de órganos. También los podemos clasificar según el número de capas en que se acomoden esas células. Entonces ya hemos dicho según la función, según el formato de las células, y ahora según cómo se ubiquen esas células. Se van a clasificar en epitelio simple, epitelio pseudoestratificado y en epitelio estratificado. El simple generalmente está formada por una membrana de una sola capa de células que son planas, ¿sí? Y la característica que puede tener puede ser simple cúbico o cilíndrico simple. Esto que diga cilíndrico o cúbico es de acuerdo a lo que dijimos recién, al tipo celular que lo forme. Pero lo importante es que el simple es una sola capa. Acá están los dibujitos de lo que es un cúbico simple, un cilíndrico simple. Y el estratificado, el nombre de estratificado se refiere a que están como superpuestas, ¿sí? Una sobre la otra, es como si fueran varias capas de células. Y dentro de estas, digamos, funciones, sería sobre todo como es más fuerte, ¿sí? Como más resistente. Es lo que se encuentra, por ejemplo, donde existen capas de queratina que le van a dar dureza, ¿sí? A las diferentes, en nuestro caso es la piel, pero pueden ser lo que se llama también las faneras. Las faneras, recuerden que las uñas también forman parte del tejido epitelial, ¿no? Y justamente tienen dureza y tienen función de protección. Después existe otro tipo de tejido, que es el epitelio de transición. Lo que se llama el epitelio de transición es justamente cuando se pasa de un epitelio simple a uno estratificado, se necesita como una transición entre ellos, entonces es como que las células van adaptando su forma, ¿sí? Se adaptan para cubrir el revestimiento de diferentes vísceras o tubos huecos de nuestro cuerpo. Los más clásicos serían los ejemplos, serían los uréteres y la vejiga. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la vejiga? La vejiga necesita en algún momento, cuando está vacía, tiene una forma, y cuando está llena de orina, tiene que expandirse, hacerse más grande. Entonces, justamente tener el epitelio de transición le permite hacer ese movimiento. Acá tenemos fotos de los diferentes cortes de tejidos, mostrando lo que acabamos de hablar. Y acá tenemos el pseudoestratificado, donde todas las células están en contacto con la membrana basal, pero el tema es que están ubicadas como desparejas, es como si fueran algunas más largas que otras, ¿sí? O sea, parece que los núcleos quedan a niveles desparejos, pero en realidad las células están todas apoyadas sobre la membrana basal. Esto también lo encontramos en el aparato respiratorio. Bueno, ahora arrancaríamos con tejido conectivo, pero sería importante que recordemos que la característica más importante del tejido epitelial sería recordar que no tiene vasos sanguíneos, o sea que es avascular, que se encuentran
casi siempre en formas de capas, ¿sí? Que pueden ser simples o varias, y que la función es de proteger y formar capas sobre superficies o en ciertas cavidades huecas del cuerpo. Y que el tejido epitelial, justamente, ¿por qué lo damos con el conectivo? Porque el epitelial siempre tiene que estar conectado en forma adyacente, o sea, pegadito al tejido conectivo, porque necesita justamente alguien que le provea los nutrientes, el oxígeno, la sangre, que va a ir llevando todos estos elementos, y también la sangre que va a eliminar los desechos, ¿sí? Entonces, eso es la importancia de que estos dos tejidos se los vemos juntos. Tejido conectivo. La diferencia que va a tener acá, que es lo que lo diferencia del epitelial, es que va a tener, como hemos dicho, que el epitelial no tenía casi sustancia o extracelular o matriz extracelular, el conectivo va a tener abundante, y las células van a estar mucho más separadas. El tejido conectivo del origen embriológico deriva del mesodermo, a diferencia del epitelial, que derivaba del ectodermo. ¿Qué características va a tener esa matriz extracelular? Esta matriz extracelular va a estar formada por dos tipos de componentes que van a ser las fibras, que van a ser sustancias de diferentes características de acuerdo al tejido, y que también van a proveer sostén, nutrición. También se le puede llamar sustancia fundamental. Tenemos sustancia fundamental y fibras. Las fibras, la composición típica de las fibras es colágeno y también fibroblastos vamos a encontrar. Componentes extracelulares asociados a las células. Y acá vamos, tenemos el ejemplo de los diferentes tipos de tejidos conectivos, y ustedes pueden observar que tenemos una gran cantidad de sustancia fundamental o matriz extracelular, que es lo mismo, donde ahí tenemos todos los componentes que recién estuvimos hablando. ¿Por qué es importante que sea tan abundante? Porque esta matriz extracelular es la que permite que lleguen ahí los diferentes nutrientes, también se puedan eliminar los desechos y que pasen esto, digamos, los nutrientes pasen de una célula a otra. Las fibras, como dijimos, pueden ser de diferentes tipos. Las colágenas, que son con prioridad de colágeno, y también las fibras elásticas, que van a tener como componente principal la elastina. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Bueno, por ejemplo, las colágenas van a tener una cierta flexibilidad, van a soportar y resistir el estiramiento, pero forman principalmente parte de lo que serían ligamentos, tendones, ¿sí? Fascias musculares. En cambio, las elásticas son mucho más delgadas que las fibras colágenas y abundan en los tejidos conectivos laxos, en los que son los tejidos más suaves. O sea, una elasticidad menor, pero como más fluidos. En cambio, las de colágeno propiamente resisten mucho a la tracción. Son flexibles, pero resisten a la tracción, o sea, a los movimientos fuertes. También están las fibras reticulares, que justamente se caracterizan por formar una especie de reticulares, por formar una especie de redes ramificadas, y son también abundantes en diferentes lugares del cuerpo, donde se necesita justamente en los vasos, ¿sí? En los vasos sanguíneos y en el tejido pulmonar es donde abundan especialmente estas fibras reticulares. Algunos nombres de células del tejido conectivo o conjuntivo, como lo quieran llamar.
células mesenquimales, fibroblastos, adipocitos, células reticulares y glóbulos blancos. Recordad que nos estamos hablando que dentro de este tejido, después lo vamos a ver, están incluidas la sangre, ¿sí? Todo lo que es la parte de óseo, cartilaginoso. Entonces son células muy diferentes, pero el fundamento de lo que acabamos de decir, o poseer fibras y una matriz extracelular abundante, se comparten todos. Los tejidos, de acuerdo a su función, los vamos a encontrar el tejido conectivo laxo, con gran cantidad de fibras de colágeno, abundantes células, especialmente asociados siempre. ¿Se acuerdan que dijimos que tiene que estar los epitelios o el tejido epitelial tiene que estar asociado a un conectivo para que lo vascularice? Bueno, esto es el tejido conectivo laxo. Después está el tejido conectivo mucoso, que justamente va a predominar en todo lo que sea, por ejemplo, el cordón umbilical del recién nacido, en la pulpa de los dientes. El reticular, que acabamos de decir, que estaba formado justamente por ramificaciones muy abundantes, los vamos a encontrar en la médula ósea, ganglios linfáticos, timo. Es una red tipo malla, acá está, en la que se distribuyen los fibroblastos. Los fibroblastos es un tipo de célula, es un tipo de, en realidad no es un tipo de célula, el fibroblasto es un tipo de sustancia que acompaña a la célula, mejor dicho. Bueno, el tejido mesenquimal, sobre todo lo vamos a encontrar en la parte de los tejidos embrionarios, en la parte del desarrollo embrionario. Y bueno, van a ir modificándose los tipos celulares a medida que se produzca la maduración. El denso, ya acá vamos a estar hablando de una disposición más, ustedes ven acá, más prolija, donde se pueden observar como un ordenamiento de las células, ¿sí? Ya esto es un tipo de tejido menos flexible y mucho más resistente a las tracciones, es un tejido más fuerte. Y podemos tener tejido conectivo denso regular. Esto, digamos, es para que ustedes lo sepan. Lo importante es que sepan que el tejido conectivo está formado, en este caso, está apoyando la función. Si yo lo tengo ordenado y es más resistente, va a estar formando parte de los tendones, las aponeurosis, los ligamentos, todos aquellos que soportan una tracción. Por eso están orientadas las fibras. Tiene ya una función mucho más resistente, ¿sí? Esta estructura regular permite eso. El irregular es bastante similar, pero bueno, ya va a estar en otros tipos de órganos donde proporciona una protección, pero ya no de una forma tan excesiva, ¿no? Porque, por ejemplo, sería protegiendo el hígado, el riñón, los ganglios, el intestino, la dermis. Y los tejidos conectivos especializados, que serían el adiposo, que los que van a tener, digamos, la función principal es acumular los lípidos, y esas células se van a llamar adipocitos. Hay dos tipos de tejido adiposo, el adiposo blanco y el marrón o grasa parda. En nuestro cuerpo está ubicado así también, digamos, tenemos de los dos tipos de tejido. El cartilaginoso, que puntualmente es lo que acabamos de decir, tenemos fibras con mucho colágeno, elásticas, elementos vasculares y nerviosos. El cartílago hialino es en lo que seríamos, así como el adipocito en el tejido adiposo, acá tenemos, las células se llaman condrocitos, ¿sí? De cartílago, condrocitos.
es muy abundante en nuestro cuerpo y lo vamos a encontrar en todos aquellos lugares que tengamos cartílagos. ¿Dónde tenemos cartílagos? En la nariz, ¿sí? En la tráquea, en la laringe, en los bronquios, en las costillas, ¿sí? Y en los extremos articulares de los huesos. El cartílago fibroso o fibrocartilaginoso es un tejido de transición entre el tejido conectivo denso regular y el cartílago hialino. Y también nos vamos a encontrar todo en lo que sea, digamos, la parte articular, ¿sí? Todos los discos articulares, ligamentos y tendones. El cartílago elástico es otro tipo de cartílago. Siempre estamos hablando del mismo tipo de tejido, nada más que de acuerdo al lugar donde lo tenemos va a ser su función. Sobre todo en la parte de los conductos auditivos. Y el tejido óseo. El óseo, bueno, obviamente va a tener una estructura mucho más resistente, va a ser rígida, esa va a ser su característica, va a tener una resistencia tanto a la tracción como a la compresión. Y acá vamos a tener que los componentes extracelulares obviamente tienen que ser calcificados para poder formar la matriz ósea. Las membranas que recubren al hueso, para que sepan, periósteo y endostio, pero bueno, no viene el caso. Bueno, y esta es la parte, digamos, más de cómo se va regenerando el hueso. Ustedes saben que el hueso va, primeramente crece durante el crecimiento del niño hasta llegar a la edad adulta, pero después lo mismo se va regenerando. ¿Quiénes van a ser los encargados de esa regeneración? Los osteoblastos. Los osteoblastos son las células justamente que van a ir regenerando el hueso. Y los osteocitos son las dos células características del tejido óseo. Los osteoclastos también actúan en remodelación natural del hueso. Diferentes tipos de tejido óseo. De acuerdo, acá hay un corte de tejidos. Se puede ver que hay huesos que son, nosotros en nuestro cuerpo decimos que algunos huesos son esponjosos, ¿sí? El compacto, cuando son huesos casi sin sustancia esponjosa o aireada en el centro. Estos son los huesos largos como el fémur y el húmero. El tejido areolar. Este tejido se encuentra en la cavidad de la médula ósea de los huesos, ¿sí? Ojo, no confundir la médula ósea de los huesos con la médula ósea del sistema nervioso, ¿eh? Ojo. Y el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo es la característica más importante que tiene, es que a diferencia de todos los que venimos viendo hasta ahora, es un tejido fluido, ¿está bien? Que va a circular tanto por capilares como por venas y por arterias. El color de la sangre está dada por la hemoglobina que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos o eritrocitos. Eritrocitos es lo mismo que glóbulo rojo. Y los componentes de la sangre en sí van a ser dos. La parte líquida, que va a ser el plasma, que en general se ve como un fluido amarillento. Y ahí en ese fluido amarillento van a estar todos los componentes formes o las células que constituyen la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, los leucocitos. Acá hay unos ejemplos dentro de los glóbulos blancos, unos tipos de blancos, de acuerdo a las granulaciones que presentan en el citoplasma. Linfocitos, diferencia entre linfocitos y monocitos, que son los agranulocitos. Lo más conocido para nosotros, que es el glóbulo rojo, tiene esa forma de disco bicóncavo,
¿Para qué? Para aumentar la superficie que luego va a estar en contacto al pasar por los capilares y poder pasar por los capilares, que es el encargado de llevar el oxígeno. Y han perdido su núcleo para poder reemplazar ese lugar con más cantidad de hemoglobina. Una molécula de hemoglobina, cómo está formada, y la función, recuerden que siempre que la hemoglobina es la transportadora del oxígeno. Un glóbulo blanco que actúa en la defensa, tienen la capacidad justamente de proteger migrando a los lugares donde se necesita o donde se produce el acceso a algún patógeno o alguna lesión. Y las plaquetas que tienen como la función fundamental es bloquear la salida de la sangre, participar en la coagulación en forma inmediata. En realidad las plaquetas son fragmentos de una célula más grande que se llama megacariocito. Se rompe y se transforman en plaquetas. Con respecto a los grupos sanguíneos, mírenlo. Si les interesa, después tienen alguna duda, me lo preguntan, pero no va a ser ningún tema que vayamos a tomar puntualmente ahora. Lo vamos a ver en Biología 2. Bueno, hasta acá llegamos por circulación de la sangre, no lo vamos a ver. Esto pertenece a temas de, digamos, ya del sistema. Así que hasta acá llegamos.